Congreso de varones, permítame. Cuando el pastor me hace la invitación y me manda el programa y me manda pues todo lo necesario para irnos familiarizando con esta reunión, lo primero que me llamó la atención fue el tema, Corazón de León. Ya está la presentación ahí, Cagamero, Corazón de León. Entonces, wow, es uno de mis dos animales favoritos que yo me relaciono. Uno es el león y el otro es el águila. Entonces, inmediatamente le dije a mi esposa, wow, tengo varias playeras de león en diferentes poses, en diferentes imágenes. Entonces dije, no va a ser la excepción. Bonita oportunidad para sacar una de mis playeras. Entonces, por eso, en esta primera parte quiero compartirles así, con esa playera, dándole honor al tema de este congreso. ¿Cuál es el tema del congreso? No les escucho. ¿Cuál es el tema? Más fuerte. ¿Cómo es? Corazón de león. ¿Y cuál es un rugido de león? No, casi no. Aquí no hay leones fuera. ¿Cómo es? ¡Wow! Todos a las 3. 1, 2, 3. Vamos a practicar porque lo vamos a estar practicando en toda esta participación, en todo este día. Entonces, ¿cuál es el rugido de un león? Aquí hay diferentes leones, ¿verdad? Ahora, el texto base para este congreso es, no sé si tú ya sabes cuál es en Gálatas 6:5 y están utilizando la Nueva Traducción Viviente y dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Gracias, aquí ya tengo. ¿Ok? Entonces, di conmigo, vamos a decir todos el texto, pues cada uno es responsable de su propia, ¿qué? Conducta, eso nos dice. El tema es conociendo mi responsabilidad. Di conmigo, conociendo mi responsabilidad. De eso se trata, ese es el tema, ¿verdad? De este congreso. Que cada uno de nosotros como varones conozcamos nuestra responsabilidad. ¿Conociendo qué? Mi responsabilidad. ¿Y cuál es el objetivo que los organizadores, el pastor juntamente con el equipo que organizó este congreso, Dios puso en su corazón que todos los asistentes podamos comprender nuestras responsabilidades. ¿Nuestras qué? Responsabilidades. Dile a la persona que está a tu lado, te hablan, tu responsabilidad. Y dile, también te hablan a ti, dile, tu responsabilidad. O sea, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? No es ni para el que está al lado, ni para el que está ahí. Los que no tienen nada al lado no se salvan, ¿verdad? Porque es para todos, ¿verdad? Y a mí nadie me dijo, ¿verdad? Que todos realmente podamos comprender cuál es nuestra responsabilidad para provocar un cambio. Esa palabra me llama mucho la atención. ¿Provocar qué? Un cambio. ¿Un cambio de qué? De actitud, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, de nuestras maneras de ser en todos los aspectos de nuestra vida. Entendemos lo que significa la palabra responsabilidad. Responsabilidad es una cualidad y un valor de las personas que son capaces de comprometerse. Es una cualidad y valor de cada persona. Entonces es esa cualidad y ese valor que cada uno de los que estamos aquí en ese congreso tenemos. ¿Ok? Es que un valor y realmente, como dice, la cualidad que realmente tenemos, que somos capaces. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa capacidad. ¿Cuántos son capaces? ¿Cuántos son capaces? ¿Se creen capaces? ¿Verdad que sí? Aquí hay diferentes edades, pero todos a la edad que tenemos somos capaces. ¿De qué? De realmente de comprometernos y actuar de forma correcta. De eso se trata. Que realmente al finalizar este congreso podamos realmente comprometernos y actuar de la forma correcta. ¿Y qué es una persona responsable? Es el cumplimiento de todos los compromisos. Una persona responsable es el que cumple realmente todos sus compromisos. Y que esos compromisos que vamos adquiriendo con uno mismo y con los demás. Entonces yo creo que ese es un congreso de introspección, de análisis, de revisión, de que realmente veamos en la condición
que estamos y que realmente nosotros podemos mejorar para ser esos hombres que tengan ese corazón de león. Pero para iniciar, le cambian por favor, quiero hablarte un poquito acerca de este animal llamado león. El león, la otra por favor. El león es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 5 especies del género Panthera. El macho adulto es fácilmente reconocible por su gran tamaño y llamativa melena y tiene un peso aproximadamente de entre 150 a 200 kilos. Las hembras suelen ser considerablemente más pequeñas y van desde 110 kilos a 180 kilos de peso. De dieta exclusivamente carnívora, son feroces cazadores capaces de sujetar a la presa con sus garras y de rasgar grandes porciones de carne con sus afilados colmillos. Por algo, ¿verdad? Se tomó, ¿verdad? Ese tipo para ese congreso. ¿Corazón de qué? De león. El león es uno de los animales más admirados. ¿Por qué? Por su fiereza, por su fortaleza. Es un ícono presente en todas las culturas, portador de valores. ¿Cuáles son esos valores que representa un león? Representan poder, representan fuerza, representan valor, representan realeza, representan dignidad, adoptado indistintamente en contextos seculares y religiosos. ¿Qué representa un león entonces en una persona? El león representa superación en la medida que simboliza el coraje, la lucha. Fíjate, la victoria. Es por ello, por lo que en cuanto a rasgos de personalidad, el león es el animal de las personas que son luchadoras, natas, el animal que simboliza el poder a nivel espiritual. Ahora, ¿qué significado tiene el león en la palabra de Dios? Según la Biblia, un león podría ser una representación para algunos del Espíritu Santo y sus rasgos más importantes son su valor y su fuerza. Es importante decir que para muchos cristianos también un león es una representación de Dios. Si ha visto en su sueño que se sentía seguro con un león, es símbolo de protección y símbolo de cuidado. El león de Judá. Ese es cuando nosotros, yo creo que hemos escuchado más de león con este título, ¿verdad? El león de Judá es el símbolo precisamente de la tribu de Judá y tiene su referencia desde el libro de Génesis en la Biblia. Según la tradición hebrea, provenientes de esta tribu eran los ancestros, los antecesores ¿de quién? Del rey David. Y vemos que de dónde, si seguimos la genealogía de nuestro ejemplo a seguir, que nuestro Señor Jesucristo viene desde la descendencia ¿de dónde? De David, amén. Entonces fíjate cómo todo se va relacionando. Según, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, según la tradición proviene esta tribu, todos los antecesores de David, segundo monarca del Reino Unido de Judá e Israel. ¿Dónde se habla en la Biblia acerca de león? Hay varias citas, pero por lo menos quiero hacer referencia a lo que dice Apocalipsis 5, del 1 al 14. Pero uno de los versículos dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que va el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Fíjate qué referencia encontramos en la palabra de Dios acerca de este animal llamado león. Dice, te repito, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué dice Proverbios 30:30? El león fuerte entre todos los animales. Fíjate cómo hace referencia a la palabra de Dios acerca del león. El animal que más fuerte. La palabra de Dios así lo difiere. Ya vimos algunas características del león, ¿verdad? Ya vimos algunas características y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que mismo nos lo señala que el león es fuerte entre todos los animales y también dice que no retrocede ante nada.
Ahora, ¿qué significa el león para Jesús? Así que tanto para la tradición judía como para la cristiana, el león de Judá representa la figura del Mesías, y específicamente la religión cristiana utiliza el león de Judá para representar a Jesús de Nazaret. Ahora, con todo lo que he hablado, entonces, ¿cómo yo me puedo identificar con el león? ¿Verdad? ¿Cómo yo me puedo? ¿Cómo yo, Oscar Calderón? ¿Cómo tú y cada uno de los que estamos aquí, y tu nombre, te puedes identificar? Yo me puedo identificar porque yo me considero una persona fuerte, me considero una persona valiente, un líder. También destaco mi inteligencia, tengo un carácter fuerte, independiente a veces, me hago respetar, pero también respeto a los demás y cuido a los que me rodean. Características ¿del qué? Del león. Wow, fíjate, esas características. Respeta, pero también ¿qué? Se hace respetar, pero respeto a los demás y cuido de los que me rodean. Con todo eso, quiero entrar al primer tema en esta hora. Entonces, ¿qué significa tener un corazón de león? El tema del Congreso. ¿Qué significa tener un corazón de león? Tal es así que miren, mi Biblia, ¿cuál es la portada aquí? Es un león. Digo, ¿verdad? Como si me identifico con el león, Rey de Reyes. ¿Qué significa entonces tener un corazón de león? Corazón de león se suele usar para una persona que tiene una fortaleza. ¿Una qué? Una persona que tiene un corazón de león es porque tiene fortaleza. Tiene un valor excepcional. Excepcional entendamos como un valor ¿qué? Único. Siendo una persona muy valiente. Quiero preguntar, ¿cuántos valientes hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos valientes hay aquí en esta mañana? ¿Amén? Ok, entonces vamos precisamente a este tema, corazón de león. El texto que quiero que tomemos es una parte que ya había leído, pero vamos a leerlo todos juntos. Proverbios 30:30 dice: el león fuerte entre todos los animales, ¿qué continúa diciendo? Que no retrocede ante nada. Una vez más, vamos a leerlo todos juntos. El león fuerte entre todos los animales, que no retrocede ante nada. Se cuenta que en el siglo XII hubo en Inglaterra un rey llamado Ricardo I. ¿Cómo se llamaba este rey? Ricardo I, rey en Inglaterra en el siglo XII, el cual nos dice la historia que por su valentía, por sus batallas, por ese carácter para enfrentar todas las adversidades que se pudieran presentar y a sus enemigos, le dieron el nombre de Ricardo Corazón de León. ¿Cómo le dieron el título? Ricardo Corazón de León. ¿Por qué? Por sus valentías, por sus batallas conquistadas, por su carácter para poder enfrentar todas las adversidades. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora, tú que estás aquí en este congreso. Si las personas que te conocen, que conocen tu vida, que conocen tu carácter, que conocen tu forma de ser, que conocen tus actitudes ante las diferentes dificultades, adversidades o eventos que se nos va presentando, ¿qué nombre te pondrían? ¿Te pondrían el nombre de Oscar Corazón de León? ¿O cómo te llamarían? Reflexiona. ¿Tienes esa valentía? ¿Tienes ese carácter? ¿Tienes esos hábitos, esas actitudes de enfrentar la vida, de enfrentar independientemente de la edad que tengas? ¿Verdad? ¿Cómo te llamarían? ¿Así como a este gran rey, Ricardo Corazón de León? ¿O cómo te llamaría? El versículo que hemos leído nos dice
que el león es fuerte entre todos los animales, pero tiene una característica. ¿Y cuál es esa característica? ¿La leíste? ¿Le entendiste? No que vuelve atrás por nada. O sea que ¿qué? No retrocede. ¿Sí? Es el más fuerte, pero una de sus características es que ¿qué? Que no va para atrás, no retrocede. En la palabra de Dios se nos muestra que hubo alguien que tenía un corazón de león. ¿Quieres saber quién? Vamos a la palabra de Dios. Juan, capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿sí ya lo tienes? Salió con sus discípulos al otro lado del ¿qué? Del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. ¿Sí vamos juntos? Versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había ¿qué? Reunido allí con sus discípulos. Versículo 3, todos del capítulo 18 de Juan. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. ¿Y qué dice? Y con armas, versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién qué? ¿A quién buscáis? ¿Verdad? ¿A quién buscáis? 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: I am, yo soy. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron. ¿Quiénes retrocedieron? ¿Jesús retrocedió? No, retrocedieron los que venían por Jesús, ¿verdad? Retrocedieron y cayeron. ¿A dónde? A tierra. Entonces Jesús, con esa valentía, con ese corazón de león, les vuelve a preguntar y les dice: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús. ¿Qué dice? Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho, yo soy. Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir. ¿A qué? A estos. Deja ir a estos. Vemos cómo, primeramente, que se enfrentó a sus enemigos. ¿Se enfrentó qué? A sus enemigos, ¿verdad? Fíjate, vamos ahora a Mateo capítulo 16, versículo 21. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer ¿qué? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué dice? Y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí lo dices conmigo? A ver, todos una vez. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí hay algo muy importante que vemos: que se sometió a los planes y propósitos del Padre Celestial. ¿Pero cómo? ¿Cómo se sometió a la voluntad de Dios? ¿Cómo se sometió a los planes que Dios tenía como su Padre para Jesús? ¿Cómo? Con valentía, ¿o no? Con valentía. Con valentía, aún estando ahí en el Getsemaní, donde dice la historia que realmente ahí fue su agonía más fuerte, que Jesús sufrió. No tanto fue en la cruz, fue ahí en el Getsemaní, que dijo: Señor, que no hay otro que pudiera ocupar mi lugar, porque ya estaba sintiendo lo que él iba a sufrir antes de ir a la cruz, en todo ese trayecto y llegar ahí. Pero Jesús dijo con toda valentía: pero si es tu voluntad, ¿verdad?
Si es necesario que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Con toda valentía y con todo coraje aceptó ¿qué? Los planes de Dios que tenía para él. Pero entonces vemos aquí con estas dos partes de la Biblia que les acabo de decir, que esta persona de que estamos hablando, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, es nuestro mayor ejemplo. Podemos, y en el trayecto de este día vamos a hablar de otros ejemplos que nosotros vamos a encontrar en la palabra, de esos hombres con ese corazón de león. Pero qué hermoso es poder comenzar hablando de nuestro ejemplo mayor. Amén. De que realmente nosotros tenemos que tomar como ese ejemplo, como ese a quien imitar, a quien seguir y ser como Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo realmente es el mayor ejemplo de alguien con ese corazón de león que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en esta reunión. ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Si quieres dar una ofrenda de palmas, dale. Amén. Si das un gloria a Dios, dale, como tú sientas. Pero ¿sabes qué? Dale gloria a nuestro Dios. Amén. Porque Él es nuestro ejemplo. Pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para ti. Di conmigo, hay una buena noticia. Di conmigo, hay una buena noticia. Pero la misma palabra de Dios nos dice que también nosotros, como hijos de Dios, no somos de los que retroceden. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces esta palabra es para ti. ¿Y quieres ver dónde nos dice? Hebreos 10, 38 y 39. Fíjate, vamos a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10. $38 y $39. ¿Quiere leer conmigo? Dice la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero dice el 39, pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que estamos aquí en esta mañana, amén. No nos olvidemos ahorita de otras iglesias, de otros lugares, de otras naciones. Ahorita esta palabra es para ¿quién? Dile, para ti. Regrésasela tú también, dile, también para ti. O sea, para mí, es para mí, dice, pero nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retroceden, ¿verdad? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, esa buena noticia es para nosotros. No solamente Jesús no retrocedió a los planes, sino cada uno de nosotros que estamos aquí somos esos de los que dice la palabra de Dios que no retrocedemos. Ahora que sabemos que tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, y que también nosotros hemos sido llamados a no retroceder, a no volver atrás, entonces yo creo que vamos comprendiendo mejor o poco a poco qué significa tener ¿qué? Un corazón de león. ¿Lo vamos entendiendo mejor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien está tomando tiempo? ¿Cuánto me queda en esta primera parte? Dígame. Ok. Entonces, en estos 5 minutos vamos a ver algunas características de lo que significa tener un corazón de león. Por favor, le cambias. Significa seguir adelante a pesar de las burlas y de las críticas. ¿Significa qué? Seguir adelante. Di conmigo, significa seguir adelante a pesar de las burlas y de las críticas. Rápidamente vamos a ver qué tanto nos alcanza leer las citas en este tiempo que me queda de esta primera participación. Lucas 22. Dice la palabra de Dios del 63 al 65. Si no, qué bueno que están anotando para que ahí las tengan. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. ¿Y qué dice? Y le golpeaban.
y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Fíjate lo que dice. Entonces, ¿cuál es el primer tema? Significa seguir adelante a pesar de las burlas y de las críticas. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, que estamos tomando ahorita como referencia de ese corazón de león, dice que tenía un propósito y tenía un objetivo bien claro. Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a salvar a todo aquel que estaba, ¿qué? Perdido, en los cuales estábamos tú y yo. Amén. Estaba bien claro, bien definido cuál era el propósito y su objetivo. Salvar a los pecadores, y para poder hacerlo tuvo que sufrir, ¿no? Tuvo que padecer burlas, menosprecios, críticas. Nosotros que tenemos en nuestro corazón el propósito de caminar en los caminos del Señor, de hacer su voluntad y que los propósitos del Señor se cumplan en nuestra vida, tenemos que saber que siempre enfrentaremos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, las críticas. Vamos a enfrentar ¿qué? Burlas. ¿Cuántas veces nos critican? Hace un momento, ¿verdad? Antes de llegar, amablemente nos invitaron, ¿verdad? A un desayuno. Y estábamos ahí y alguien nos decía: cuando yo acepté a Cristo, empezaron las críticas, empezaron las burlas, empezaron, ¿verdad? Esos comentarios negativos de la familia misma. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros, así como Jesús, tenemos que enfrentar toda crítica que muchas veces hay en el trabajo, que muchas veces hay en la escuela, que muchas veces hay donde nosotros nos desenvolvemos, y muchas veces son hasta hirientes, pero eso no debe hacernos ¿qué? Retroceder. Eso no debe hacerme ¿qué? Retroceder, porque tú y yo somos de los que no retrocedemos. Y eso también aplica ¿en qué? En nuestras metas. ¿Cuántos de aquí tienen metas? ¿Cuántos de los que aquí tienen proyectos? ¿Cuántos de los que aquí tienen sueños? Ninguna mano levantada. Pregunto una vez: ¿cuántos de aquí tienen proyectos? ¿Tienen metas? ¿Tienen sueños? Tenemos, ¿verdad? Muchas ilusiones a lo mejor. Pues no debemos permitir que ni los elogios llenen nuestra cabeza de vanidad, pero tampoco las críticas llenen nuestro corazón de desánimo. Tenemos que reconocer que la envidia se viste de muchas formas, pero principalmente se viste ¿de qué? De crítica y de burla. Pero eso, ni otras cosas más, tenemos que permitir que nos hagan ¿qué? Retroceder. Fíjate, escucha esta frase, si quieres anótala. Las personas que se la pasan criticando saben cómo arreglar la vida de otros. Escúchala. Las personas que la pasan criticando saben cómo arreglar la vida de otros, pero no arreglan la de ellos mismas. Wow, para reflexionar, ¿verdad? Punto número 2, actitud. Significa, di conmigo, hacer la voluntad de Dios, aunque esto muchas veces signifique no agradar a los hombres. ¿Quieres repetir conmigo cuál es la característica número 2? Significa que hacer la voluntad de Dios, aunque esto muchas veces signifique que no agrade a los hombres. Hechos 5:29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 5:29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escucha. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios, ¿qué dice? Antes que a los hombres. Lastimosamente, muchos cristianos, cuando están en una encrucijada entre agradar a Dios y hacer su voluntad, o agradar a los amigos, o agradar a los familiares, o agradar a los compañeros de estudio o de trabajo, o a los jefes, o a una pareja sentimental, a la esposa, a la novia, eligen agradarlos a ellos antes que al Señor. Y esto le llamo una identidad distorsionada. ¿Quién te da tu identidad, varón? ¿Quién te da tu identidad, joven? ¿Quién te da tu identidad? O tu identidad te da de acuerdo a donde tú te desenvuelves, donde tú estás, para que te sigas ser parte de eso.
¿O realmente te la da Dios? Amén. Te la da ese corazón de león. Esa hora que realmente nosotros tenemos que estar, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, aunque los más cercanos, aunque los familiares, aunque la esposa, aunque mucha gente te critique. Pero tenemos que tener bien claro algo en nuestro corazón. No son ellos en realidad quienes nos están tratando de convencer de darle la espada al Señor, sino nuestro verdadero enemigo. ¿Y quién es nuestro verdadero enemigo? Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra potestades, contra mismo Satanás. Muchas veces Satanás pondrá hasta tu propia familia en contra tuya a causa de que es del Señor, para que realmente tú desistas, retrocedas. Y que realmente no tengas ese corazón de león. Tenemos que orar de la misma manera que oró nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Lucas 4:8? ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo recuerdas? O si no, vamos a recordarlo. Vamos a la palabra de Dios. Y dice, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y al solo, ¿qué? Servirás. Qué valentía de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Qué corazón de león tenía. Enfrentó de cara y le dijo: vete, no puedes conmigo. En nuestra vida tenemos que orar de toda la mejor decisión que podemos tomar como cristianos, como esos varones, es preferir siempre agradar a Dios antes que a los hombres, quien quiera que estos sean. Quien quiera que estos sean. No importa. Punto número 3. Significa, característica número 3. Di conmigo, significa. No te escucho, di conmigo, significa no renunciar ni rendirse a pesar de las dificultades. Una vez más, di conmigo, significa no renunciar ni rendirse a pesar de las dificultades. Vamos al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Fíjate lo que dice el versículo 20. Aquí está. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate. ¿Cómo dijo? Anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios. Fíjate cómo le decía David a Salomón. Porque Jehová Dios, pero dijo: mi Dios estará contigo, y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. No renunciar ni rendirse a pesar de las dificultades. El rey David le dijo a su hijo Salomón que no tuviera temor ni desmayara, pues esas son las principales causas que nos hacen volver atrás y renunciar como varones, como hombres. El temor, el desánimo. ¿A qué nos enfrentamos? Él nos hace retroceder. Tenemos que saber que en el camino de nuestra vida cristiana siempre vamos a encontrar motivos para desanimarnos y para sentir temor. Y en lugar de ser esos valientes, ser esos cobardes, ser esos atimidados. Pero ¿sabes qué? Tenemos que saber que en el camino de nuestra vida cristiana siempre vamos a encontrar motivos para desanimarnos y para sentir temor. El mal testimonio de nuestros hermanos en Cristo a lo mejor nos pueden desanimar. Los errores y debilidades de algunos líderes también nos pueden desanimar. Los problemas, las crisis, las enfermedades, las pérdidas que podemos enfrentar en la vida, la falta de trabajo, la falta para la renta, para los útiles que ahorita se vienen, esos gastos, los afanes, las tentaciones, las deudas, nuestras propias debilidades. Pero cada vez que sentimos que no podemos más, escucha esto. Cada vez que sintamos que no podemos más, cada vez que hay muchos motivos para que el temor y el desánimo llenen nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer?
Dime, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darnos por vencidos? ¿Retroceder? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir adelante, como escuchamos. Tenemos que recordar que hay grandes motivos para no rendirnos y seguir adelante. Ponte de pie en esta hora y terminamos esta primera parte diciendo todo. Le cambian por favor lo que dice Isaías 41, 10, 3. 10 del 41 del 10 al 13. Levanta tu mano y di conmigo. El Señor te dice en esta hora, joven. El Señor te dice en esta hora, varón. En esta hora te dice, adolescente aún, porque veo algunos. Pero todos en esta hora el Señor nos dice, no temas. ¿Porque qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es nada aquellos que te hagan guerra. Escucha y termina diciendo, dile, recibo esta palabra de parte de Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice en esta mañana, en este congreso de Corazón de León, te dice, no temas, porque yo te ayudo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios y le dan una fuerte ofrenda de palmas en esta hora?